un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Soy Carlos Menem, encantado. Su próximo presidente. ¿Presidente de qué? En esta oportunidad voy a comentar una nueva miniserie argentina que se puede ver en streaming y que me parece tiene distintas razones por las que vale la pena verla. Se trata de Menem, cuyos 6 episodios ya están disponibles en la plataforma Prime Video. La gente lo ama. ¿O la cortás con estas cosas o te divorcias? Si nadie me conoce, nadie me va a votar. Nos conviene que Menem sea presidente. Mientras estén casados legalmente no nos puede tenemos la garantía. Una primera razón, sin duda, es por tratarse de una producción que se centra en una figura tan emblemática a nivel político, histórico y social, no solo para Argentina, sino en general para Latinoamérica, como fue el abogado y político Carlos Saúl Menem, presidente argentino a lo largo de 2 periodos durante una década, entre 1989 y 1999, fallecido en 2021 a los 90 años y cuya figura y trayectoria genera divisiones y polémicas al otro lado de la cordillera. Pero en vez de desarrollar una biografía tradicional que nos cuente desde sus orígenes, infancia, en adelante hasta sus últimos días, la miniserie se concentra específicamente en el periodo desde que, siendo gobernador de su provincia natal, La Rioja, disputa la interna peronista y llega a ser presidente del país, hasta los momentos y circunstancias que empezaban a marcar un declive en su segundo mandato. De modo que quienes por estos lados tenían curiosidad por si aparecería o no como personaje Cecilia Boloco, podrán quedar decepcionados, o deberán esperar a si se hiciera una posible segunda temporada, porque básicamente acá la trama se concentra en los años 90. De hecho, el primer episodio comienza con un hecho doloroso y que marca un momento muy complejo para el presidente: la muerte de su hijo Carlos Jr. en un accidente cuando apenas tenía 26 años, un fallecimiento sobre el cual desde entonces siempre han existido dudas y divergencias. A partir de ese momento, esta producción hace un flashback para mostrarnos el camino a la presidencia del político y nos presentará a quien es casi un coprotagonista en esta historia, o al menos quien de cierta manera será como un interlocutor para los espectadores: Olegario Salas, también riojano, quien pasará a ser el fotógrafo oficial de Menem y cuya vida y la de su familia estará muy entrelazada con la del mandatario. Este es uno de los personajes ficticios, aunque con algunos orígenes reales, que se presentan en el guión, que incluye a Silvio Ayala y Ariel Silverman, los principales colaboradores más cercanos del presidente. Estos caracteres se alternarán con otros que sí existieron realmente y aparecen con su nombre y apellido, como por ejemplo quien fuera su esposa, Zulema Yoma. La miniserie mostrará algunos de los aspectos más polémicos del gobierno de Menem y las decisiones que hasta hoy cuentan con partidarios y detractores, como las medidas tomadas para intentar enfrentar la crisis económica argentina a raíz de la extrema inflación, especialmente el plan de convertibilidad con el dólar, pero también los indultos presidenciales, las privatizaciones y casos de corrupción y más de algún escándalo. Todo esto se reflejará entremezclando la faceta pública y la privada de Menem. Si hablamos del tono y la manera en que se nos muestra toda esta realidad, ahí tenemos otra razón que hace muy particular esta producción creada por Mariano Varela y que cuenta con un equipo de 5 guionistas. El tono que emplea para contar la historia, tanto a nivel argumental como en la propuesta artística y estética. Lo habitual en producciones que abordan a presidentes o grandes figuras políticas es optar por un tono solemne, que enaltezca al protagonista o que directamente opte por el drama y la sobriedad. Pero en Menem, por el contrario, el tono que más prevalece es la comedia, por momentos casi al borde de la parodia o la sátira política, incluso a riesgo de parecer desbordada, excesiva o hasta esperpéntica. Pero conociendo muchas características de los gobiernos de Menem, probablemente este es el tono más adecuado para contarnos estos hechos, por el estilo que tuvo su gobierno en eventos públicos, fiestas o en sus actos y actividades de alcance más masivo, también en las privadas. Solo en los 2 últimos episodios los acontecimientos estarán más cargados a lo dramático.
Contada con un ritmo fluido y dinámico que depende mucho del montaje, la miniserie utiliza distintos recursos que la hacen más atractiva y juguetona, como los momentos en que algún personaje en medio de la acción rompe la cuarta pared y se dirige a nosotros como audiencia para contarnos lo que está pasando o dar datos para contextualizar. También es muy logrado y atractivo el uso de imágenes de archivo, así como distintas escenas o secuencias que están grabadas como si fuera una producción real de esos años 90, que aún no eran tan modernos, tecnologizados y digitales como los tiempos actuales. Que la opción elegida para contarnos esta historia sea más inclinada hacia la comedia no es de extrañar, sabiendo quién es su director y a quién podemos mencionar como otra razón. Se trata de Ariel Vinograd, realizador de 47 años cuya trayectoria ya se remonta a un cuarto de siglo y que en las últimas 2 décadas incluye una docena de largometrajes, no solo trabajando en Argentina, sino también en España. Se ha especializado en la comedia y por acá se han estrenado en cines algunas películas suyas. Dije España, pero en realidad era también México. Algunas de sus películas, por ejemplo, que se han podido estrenar acá son Sin hijos, Mamá se fue de viaje y El robo del siglo. Además, el año pasado ya había tenido una incursión en series que fue bien recibida, también ambientada en los años 90 y centrada en una figura real famosa y polémica, Coppola, el representante, que presentaba la vida y carrera del empresario y representante de fútbol Guillermo Coppola, con la participación de un atractivo elenco con algunas figuras que también participarán en Menem. Es que es bueno mencionar que además de su habilidad para la comedia, Vinograd destaca también por su talento como director de actores y actrices. Y justamente a raíz de lo anterior, por supuesto que debo destacar como una de las grandes fortalezas de la serie y quizás lo que más llama la atención a primera vista. El actor convocado para interpretar al protagonista, el reconocido Leonardo Sbaraglia, quien acá ofrece una interpretación verdaderamente notable, fruto por supuesto de su innegable talento y de impresionante parecido físico, gracias también al excelente maquillaje de Dolores Jiménez. A estas alturas no voy a venir a presentar acá a Sbaraglia, quien a sus 55 años y con una trayectoria en cine y televisión que ya abarca casi 3 décadas, ha destacado en diversas instancias, desde sus casi adolescentes orígenes televisivos en la serie juvenil Clave de Sol, a emblemáticas cintas argentinas como Tango Feroz, Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, Relatos Salvajes y roles en elogiadas películas españolas, incluyendo ser dirigido por Pedro Almodóvar, ni más ni menos, en un breve pero muy importante y memorable personaje junto a Antonio Banderas en Dolor y Gloria. De hecho, en estos días, Sbaraglia ha estado filmando con el cineasta manchego su nuevo largometraje Amarga Navidad. No ha faltado quien ha comentado que con el derroche de carisma que muestra acá el personaje, la serie quizás le está haciendo un lavado de imagen al ya desaparecido expresidente, pero creo que eso es una observación muy a la rápida, porque si se ve la miniserie completa se puede apreciar que junto con esos rasgos tan carismáticos, cancheros y encantadores de Menem y su simpatía, asoman en distintos momentos también sus zonas grises, sus aspectos más inquietantes y que revelan una personalidad compleja y ambivalente. Este es un Menem que se puede ver en sus luces y sombras, en sus aciertos, pero también en sus errores y decisiones equivocadas o actitudes cuestionables, tanto en lo personal como en lo público. Y es un gran mérito el de Sbaraglia al poder mostrar todas esas facetas o sugerirlas más allá de la permanente e inconfundible sonrisa. Y de paso conforma no solo una interesante radiografía de la política y sociedad argentina de ese entonces, que quizás puede ser atractivo para las nuevas generaciones para conocer un poco más de la historia reciente de ese país, sino además nos permite comprender o establecer conexiones con muchas cosas que pasan hoy al otro lado de la cordillera. Como otra razón, ya que hablaba de Sbaraglia, hay que mencionar el sólido y muy logrado elenco que acompaña al protagonista. El rol de justamente este coprotagonista es el fotógrafo Olegario Salas, a cargo de otro excelente actor que últimamente parece omnipresente en las producciones argentinas, Juan Minujín, quien se hizo más conocido masivamente con su rol de pastor en la serie El Marginal y fue justamente protagonista de la serie anterior del director Ariel Vinograd, la ya mencionada Coppola, El Representante. En marzo vimos a Minujín como uno de los personajes principales de la serie de Netflix Atrapados y en estos días además se lo ha podido ver como muy especial y divertido villano en la segunda temporada de la comedia División Palermo, en esa misma plataforma. Minujín, quien además hace 14 años destacó con su ópera prima como realizador, el largometraje Vaquero, es tremendamente talentoso y capaz de transitar entre películas más autorales como Sama de Lucrecia Martel, dramas como El Suplente junto al chileno Alfredo Castro,
comedias románticas como El amor menos pensado, encarnar a un joven Jorge Bergoglio en una producción nominada al Oscar como Los dos papas, o ser dirigido por Angelina Jolie en una película protagonizada por Salma Hayek, como fue Without Blood, Sin Sangre, basada en la novela homónima de Alessandro Barico. En Menem, el personaje de Minujín aterriza la historia para acercarla más al espectador, al encarnar a una persona como podría ser cualquier otra, que se ve involucrada y relacionada de manera directa con el presidente y su gobierno. Minujín es parte de un muy convincente y bien afiatado reparto, donde incluso figuras de conocida trayectoria aparecen aunque sea brevemente, como Fernán Mirás encarnando al expresidente Raúl Alfonsín. Son muchos y muchas como para nombrarlos a todos, pero quiero destacar especialmente a Griselda Siciliani como una excelente Zulema Yoma que está notable en sus apariciones, y también a Mónica Antonopoulos como María Julia Alzogaray, que está muy divertida, y Martín Campilongo como un enérgico Domingo Cavallo. En una producción como esta es un elemento fundamental la visualidad y la ambientación de época, y por lo mismo también la destaco como razón. Partiendo por mencionar el atractivo trabajo en dirección de arte que desarrollaron Magdalena Ripa Alsina junto a una verdadera eminencia en este ámbito, el director de fotografía Félix Monti, mismo de recordadas cintas de cineastas como Luis Puenzo, María Luisa Bemberg, Fernando Pino Solanas, Lucrecia Martel, Leonardo Fabio y Juan José Campanella, por mencionar solo algunos, en títulos tan emblemáticos como las ganadoras del Oscar La historia oficial y El secreto de sus ojos, además de tangos El exilio de Gardel, Yo la peor de todas, La peste, La niña santa y previamente con Ariel Vinograd en Sin hijos, Mamá se fue de viaje y El robo del siglo. En términos de iluminación, de uso de los colores, pasando de tonos sobrios y lo más colorinche y exagerado, y también considerando la alternancia de las luces y sombras, hay acá un interesante trabajo en dirección de fotografía a cargo de los ya mencionados Magdalena Ripa Alsina con este veterano Félix Monti. Esto realza el despliegue en la ambientación de época, mérito del equipo que lidera la diseñadora de producción Natalia Mendiburu, quien fue parte de una serie muy reconocida argentina como fue Epitafios, y de películas que en algún momento llegaron a los cines chilenos como Gilda, No me arrepiento de este amor, El amor menos pensado y La odisea de los giles, además de películas ya mencionadas de Ariel Vinograd como Sin hijos, Mamá se fue de viaje y El robo del siglo. Entre estas locaciones y sets que nos hacen viajar a los años 90, con toda su estética y sus looks tan especiales, también se luce el vistoso diseño de vestuario de Pilar González. En relación a lo anterior, otro aspecto que resalta mucho y que también es clave en la ambientación de época es la banda sonora, y por eso lo menciono también como razón. Por un lado, por la efectiva labor en la música incidental del compositor Sergei Grozny, quien también creó las partituras de otras series trasandinas como Coppola el representante, ya mencionada del mismo director Vinograd, y la también recién estrenada segunda temporada de la comedia División Palermo. Pero también por las conocidas canciones que desfilan a lo largo de los capítulos, desde clásicos como La Bamba y hits de los años 90, de artistas como MC Hammer y Two Unlimited y la brasileña Xuxa, hasta músicos argentinos de distintas épocas y los más diversos estilos, como Cacho Castaña, Hugo del Carril, Ricky Maravilla, Los Auténticos Decadentes, Memphis la Blusera, Palito Ortega y el legendario Astor Piazzolla, entre otros. Aunque Menem no será del gusto de todo el mundo, por su particular enfoque y tono más cargado a la comedia y la sátira, de todos modos es un trabajo que tiene muchos aciertos, como los que ya he ido mencionando. Hay detalles en el guión y el desarrollo de ciertos personajes y situaciones que no me convencieron por completo, y otros que se sienten muy arquetípicas. Y en los dos últimos episodios, cuando se carga más a lo dramático, pierde un poco de fuerza. Pero de todos modos, en conjunto, creo que es una producción muy atractiva y que merece ser vista. Y el resultado es mejor de lo que parecía y lo que yo mismo creía. Otra buena demostración del excelente estado actual del audiovisual argentino, contra viento y marea y superando obstáculos incluso en medio de los tiempos difíciles que se viven en el ámbito cultural por esos lados, y cuya calidad por estos días también se ve reflejada en otra plataforma, en la ya mencionada segunda temporada de la genial comedia División Palermo, disponible en Netflix. ¿Te animás a una carrera? Quiero dedicar este triunfo a todos en mi país. ¿Qué triunfo? Si todavía no terminó, presidente.
estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.